Esto es Enigma Divino, un espacio donde la palabra se vuelve imagen y el alma encuentra en cada escena una chispa de revelación. El amigo que esperó 4 días. En el sereno y polvoriento poblado de Betania, un destello de tristeza había oscurecido la vida de 3 hermanos amados, María, Marta y Lázaro. La enfermedad había abatido a Lázaro, amigo cercano del Salvador, y sus hermanas, con el quebranto en sus corazones, suplicaban por un milagro inmediato. Pero cuando el mensaje alcanzó a Jesús, él tomó una decisión misteriosa, retrasó su llegada. En este rincón del mundo, donde el crepúsculo sembraba sus sombras y el viento narraba historias centenarias, se tejía una lección perenne: la comprensión humana rara vez se alinea con la providencia divina, y la fe necesaria para aceptar esta verdad desafía incluso al espíritu más indomable. ¿Qué sucede cuando ponemos nuestra confianza en manos eternas mientras el tiempo humano nos reclama? Escribe: estoy preparado, si deseas explorar el misterio del tiempo perfecto de Dios en este viaje de fe. Capítulo 1. La llamada de la aflicción. En el plácido pueblo de Betania, una inquietante neblina envolvía el hogar de los hermanos María, Marta y Lázaro. Las sombras extendían sus garras sobre la pequeña casa de adobe, como si quisieran atrapar la desesperación que allí se cocía lentamente. Lázaro, el hermano amado, yacía postrado, luchando contra una fiebre implacable que robaba su fuerza y su aliento. Las paredes resonaban suavemente con el murmullo de oraciones contenidas, plegarias que parecían perderse en la vastedad del cielo sin respuesta visible. Marta, la mayor, sintió el peso del mundo sobre sus hombros al decidir enviar un mensaje de urgente auxilio a Jesús. Sus movimientos eran rápidos pero medidos, sus manos temblorosas de emoción mientras escribía con letras cuidadosas: Señor, el que amas está enfermo. El mensajero organizó sus túnicas con rapidez. Tras un breve asentimiento, se lanzó al camino polvoriento que llevaría el clamor de las hermanas hasta Jesús. Mientras tanto, el sol avanzaba con una implacable lentitud, cada rayo parecía perforar más profundo en el alma temerosa de Marta. A su alrededor, el pueblo seguía con su silencio, ofreciendo testimonio mudo de ciclos inquebrantables de vida y muerte. Pero para Marta, la vida de su hermano pesaba más que cualquier tradición o destino. Su hermana María, sentada junto al lecho de Lázaro, oraba con fervor. Sus manos se unían en un gesto casi ritual, esperanzadas en que el maestro, su querido amigo, respondería antes de que el reloj de arena agotara sus últimos granos. El mensajero corría como si sus pies apenas tocaran la tierra, cada paso una oración no pronunciada, un deseo de salvar a un amigo desconocido. Pero el viaje sería largo, y el tiempo, como siempre, sería juez y jurado. Mientras tanto, en las colinas donde Jesús enseñaba a sus discípulos, el aire estaba cargado de expectación. Jesús, el rabí con una sabiduría insondable, miró al horizonte mientras sus palabras, entretejidas con misterio y certeza, llenaban el aire: esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios. La noticia del mensaje llegó hasta él, no solo en palabras, sino en un eco profundo que resonó en su ser. Sin embargo, inesperadamente, no hubo prisa en sus acciones. Los discípulos, acostumbrados a seguirlo de inmediato ante el riesgo y la necesidad, se miraron con una mezcla de confusión y expectativa. Pero Jesús no dio señales de mover la caravana de fe en otra dirección. En su corazón, palpitaba una verdad que desafiaba el entendimiento humano: había un propósito divino macerándose en la espera. Y así, por 2 días más, la calma se posó sobre el rabí y sus seguidores, una calma que contradecía la urgencia humana, una prueba de fe que solo podría ser entendida una vez revelado el final del relato. En Betania, las horas se extendían, cada minuto una eternidad para las hermanas. La respiración de Lázaro se volvió más débil, como una vela que se resiste a ser extinguida. El sonido del viento, rozando las ramas de los árboles, era la única compañía mientras esperaban. Las noches eran frías, implacables en su soledad, pero Marta y María sostenían en sus corazones una chispa de fe, un anhelo por el rostro sereno y sabio que les había mostrado tantas veces compasión y misericordia. En su ausencia, el amor de Jesús era una llama que permanecía, iluminando los rincones más oscuros de la desesperanza. Entonces, en el velo incierto del amanecer, el mensajero regresó, el rostro marcado por el cansancio y la incertidumbre.
Jesús esperará, dijo, dejando que sus palabras se hundieran en el ánimo ya pesado de las hermanas. Era un mensaje tanto de promesa como de desafío, una prueba de su fe en el poder y el propósito del Maestro. En el crisol de Betania, bajo el cielo que observaba con majestuosa indiferencia, la aflicción y la esperanza se entrelazaban en un tapiz de lo divino. Nunca se había planteado públicamente un drama tan profundo ni se había sentido con tanta claridad la distancia entre los tiempos humanos y los designios del Creador. Marta, mientras observaba con ojos velados de lágrimas el rostro de su hermano en sosiego febril, supo que más allá de su comprensión inmediata, la historia de amor y fe que se estaba escribiendo estaba destinada a cambiar vidas, incluyendo la suya. Las estrellas arriba comenzaban a apagarse, despertando al mundo al borde de un milagro que todavía se negaba a revelarse. Pero en las palabras de Jesús, había una promesa que resonaba como un tamborileo de confianza inquebrantable: esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios. Y así, las hermanas colocaron su confianza en la invisible tela del tiempo divino, esperando con el corazón angustiado pero dispuesto. Capítulo 2. La calma antes del milagro. Los días en el poblado de Efraín transcurrían con aparente tranquilidad, pero en el aire flotaba una tensión sutil, como si la naturaleza misma aguardara un evento trascendental. Jesús, en compañía de sus discípulos, se mantenía en serena contemplación, observando el entorno con una mirada que iba más allá del presente visible. Sus ojos, dos luminarias en la penumbra, reflejaban una calma inescrutable frente al clamor apremiante de Betania. El mensaje de las hermanas había llegado a él con la urgencia del dolor humano, una súplica que pendía entre la fragilidad de la carne y la esperanza en lo divino. Y sin embargo, Jesús decidió permanecer 2 días más allí donde estaba, un acto que emanaba un misterio desconcertante para quienes le rodeaban. En su interior, una verdad fulgurante se revelaba con la majestuosidad de una puesta de sol en una tierra lejana: esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios. Mientras los discípulos sopesaban estas palabras, una mezcla de incertidumbre y obediencia los embargaba. El Maestro, con su gesto apacible y su voz llena de autoridad espiritual, hablaba en parábolas cuando el mundo pedía respuestas claras. Ellos tan solo podían confiar, aun cuando el entendimiento humano pareciera fallarles. Caminaban junto a él, en un sendero que desdibujaba los límites del tiempo y el espacio común. La atmósfera alrededor de Jesús era como un mar en calma antes de una tormenta celestial. Cada momento de espera, cada segundo suspendido en el reloj divino, pulsaba con la expectativa de lo que estaba por suceder. Durante esos días de calma aparente, los discípulos siguieron al Maestro en silencio, observando, aprendiendo a reconocer el sutil movimiento del viento del Espíritu entre las hojas de sus vidas. Jesús les hablaba frecuentemente sobre la luz y la oscuridad, una misteriosa danza de contrastes que, dicho en sus palabras, conferían sentido al andar humano. Quien camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, decía con una voz que parecía resonar más allá de los confines de la materia. Sus discípulos, aún confusos pero leales, asimilaban sus enseñanzas cual sedientos bebiendo de un manantial eterno. Los días avanzaron lentamente en Efraín, cada uno marcado por la presencia pacífica y poderosa de Jesús. La espera, aunque a menudo difícil de entender, no era en vano. Se transformaba en un acto de fe para aquellos que lo seguían, un recordatorio de que la paciencia es el umbral en el que las bendiciones de Dios son conocidas. En ese extraño interludio, las preocupaciones terrenales y la lógica comenzaron a disolverse frente al poder de una realidad más grande. Allí, con un discernimiento que solo el silencio podía ofrecer, Jesús les mostró que el verdadero milagro se gestaba en el corazón que confía sin reservas y en el alma que aprende a ver con los ojos de la fe. Aquella calma antes del milagro era una sinfonía de quietud, una melodía que resonaba en los corazones de los discípulos mientras se preparaban para el camino que les esperaba. Pronto, se moverían hacia Betania, donde las lágrimas de una familia y la incredulidad de muchos se entrelazarían con la esperanza del mundo. Así, en un acto profundo de fe y visión divina, Jesús aguardaba su momento, sabiendo que a veces la respuesta más poderosa proviene de una demora que desafía nuestra comprensión pero que busca exaltación y propósito para la gloria del Padre. La calma antes del milagro era el preludio de un espectáculo divino que transformaría vidas y corazones, donde el invisible poder del cielo descendía para abrazar la fragilidad del hombre, y el tiempo mismo se inclinaría para revelar su majestad eterna. Capítulo 3.
El viaje hacia el dolor. El sol lentamente arrastraba su luz sobre el horizonte, esparciendo repentinos destellos dorados que besaban los caminos polvorientos. Las pisadas quedas de Jesús y sus discípulos resonaban suavemente, cada paso marcado por un latido sordo que hablaba de un destino inexorable. Aquellos alrededores que conocían bien, ahora les trazaban un mapa distinto en el alma. Hacia Betania, el viaje revelaba más que la distancia física, desentrañaba un peregrinaje hacia el oscuro manto del sufrimiento humano. El silencio entre ellos, roto solo por esporádicas conversaciones, se volvía una ofrenda al cielo silencioso, como si temieran romper el frágil equilibrio entre lo terreno y lo divino. Jesús avanzaba con pasos seguros, pero su mirada revelaba el conflicto interior, la humanidad abrumada por el peso de la compasión y la carga de la comprensión celestial. Cada mirada fugaz dirigida al cielo era un recordatorio del poder que portaba en su espíritu, una fuerza que trascendía el dolor que sus amigos estaban soportando. A medida que avanzaban, los murmullos crecían a su alrededor, un coro de voces que llevaba la noticia de su llegada a oídos impacientes. El polvo del camino se levantaba, formando nubes etéreas que parecían danzar al ritmo del aliento sostenido de Betania, esa aldea que ahora se dividía entre expectación y resignación. La figura de Marta emergía a la distancia, su silueta delineada por el sol, irradiando una mezcla de esperanza y reclamo. Su corazón, como una melodía solitaria, pulsaba con la espera anhelante de respuestas que solo Jesús podía ofrecer. Al verlo, apresuró el paso, su manto ondeando como una bandera de urgencia. Las palabras se negaron a formar una coherencia inmediata, atrapadas en la maraña de emociones que se debatían a la vista de su maestra. Jesús, acercándose, reconocía el dolor que habitaba en su semblante. Era un rostro que había visto antes, un eco del sufrimiento universal, una pregunta silenciosa que perforaba su corazón con cada encuentro humano. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, fueron las palabras que finalmente brotaron, desgarradas y crudas, revelando la fe aún anclada en el sentimiento de abandono. Jesús, con una infinita ternura y una certeza que solo él comprendía, sostuvo sus palabras en el espacio entre ellos. Tu hermano resucitará, prometió, su voz arrullando el dolor con la promesa de algo más vasto que la muerte misma. Marta, en su angustia, trató de comprender más allá de lo que sus ojos le mostraban, luchando por reconciliar el presente con la promesa eterna. Mientras las horas se consumían como el incienso azul en un templo sagrado, se aproximaban por fin al umbral de la aldea. Allí, María se encontraba rodeada por aquellos que compartían su dolor, cada susurro un triste eco que invocaba al amado hermano perdido. La llegada de Jesús pareció aquietar incluso al aire, un momento suspendido en el tiempo, ondeado por la expectativa del consuelo o del espectáculo de lo inexplicable. Cuando les reunió el mismo espacio, el mundo parecía inclinarse hacia el clímax inminente. El viaje hacia el dolor concluía en un punto en el que el amor y la humanidad se encontrarían con el milagro y la majestad. El sol se arrastraba hacia su ocaso, presagiando lo que estaba por desplegarse bajo el cielo estrellado. En el umbral de la tumba, los ojos de Jesús se encontraron con el lamento del universo, y su corazón resolvió actuar. La expresión del rostro de Jesús, mientras transitaba entre los suyos, era una mezcla de comprensión y compasión que ahogaba cualquier palabra innecesaria. Estaban a un suspiro de la revelación divina, una que cambiaría el curso de la historia y vincularía los corazones en fe, amor y renovación. Esta travesía hacia la tristeza llegó a su fin, pero era solo el comienzo de algo que resonaría a través de las edades, una demostración del tiempo perfecto que Dios sostiene en sus manos. A través de las sombras del sufrimiento, el destello de la verdad se hacía visible. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete, dale me gusta, y comparte tus propias experiencias de fe en los comentarios. Capítulo 4. La confrontación con Marta. El sol comenzaba a descender sobre los montes de Judea, tiñendo el cielo de un ámbar profundo cuando Marta divisó la figura de Jesús en el horizonte. Sus pasos fueron ligeros aunque su corazón pesaba con una mezcla de desesperación y esperanza. A su lado, el camino de polvo se levantaba suavemente con el viento, como si la tierra misma susurrara el diálogo que estaba por desarrollarse. El aire estaba cargado de una tristeza palpable, y al ver a Jesús, la emoción brotó de sus labios antes de que le alcanzase completamente. Señor, balbuceó,
sus palabras entre cilindros ocluidos entre sollozos retenidos y una certeza aún latente: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Silencio. Como una tela delicada que se rompe, el murmullo de su queja se desvaneció en la brisa. Los ojos de Jesús reflejaban la luz del atardecer, cálidos y profundos. No se apresuró a responder, permitiendo que el peso de su dolor se asentara, que su declaración resonara en los corazones y mentes de quienes les rodeaban. Con un ademán sereno y lleno de bondad, Jesús se acercó. Era como si con solo su presencia asiera el fragmentado espíritu de Marta. Con voz apacible, tejida de consuelo y certeza divina, le aseguró: tu hermano resucitará. Estas palabras, aunque profundamente esperanzadoras, despertaron en Marta un eco de incertidumbre. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Sus palabras eran una ventana abierta a la dualidad de su fe. Creía en la promesa futura, pero estaba atrapada en el ahora, el momento presente donde el dolor es tangible y la ausencia, abrumadora. Jesús la miró más allá de las palabras que salían de sus labios, mirando directo a su espíritu quebrantado. Aquí, en este instante de confrontación, no solo buscaba reasignar vida a un cuerpo, sino elevar las dimensiones de la fe de Marta. Yo soy la resurrección y la vida, proclamó con autoridad celeste, sus palabras llevadas por el viento como un canto eterno, una declaración que retumbó a través de los tiempos. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? El desafío de Jesús fue un puente entre el presente de Marta y la eternidad. Sus palabras eran una invitación a habitar en el fiel abandono al que invita la fe, una llamada a caminar no por lo que sus ojos veían, sino por lo que su espíritu creía. En esas palabras, Marta pudo sentir el velo de la duda rasgándose, susurrándole una verdad que había existido antes del mundo mismo. Marta, su voz llena de ternura destructora de barreras, le trajo de regreso, arrancándole de las aguas turbulentas de sus dudas. Sí, Señor, respondió con un corazón que palpitaba: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Con esas palabras, un vínculo invisible e inquebrantable se formó entre el Creador y su creación. Una paz incomprensible comenzó a fluir en su interior. En este intercambio, no solo fue confrontada físicamente sino espiritual y emocionalmente, transformando su pesadumbre en fe viva. El sonido de pasos se aproximó, era María, tan diferente en su temperamento y sin embargo, tan similar en devoción. Marta la observó acercarse, sus pasos urgentes y ojos furiosos por las amargas lágrimas de partida no deseada. Jesús aguardó hasta que María se inclinó ante él, sus lágrimas cayendo como una cascada de lamento. En el cenit de esta conversación divina y humana, una ráfaga de viento barrió suavemente la colina, llevando consigo fragmentos de dolor humano al cielo. En esta confluencia de divinidad y humanidad, algo trascendió dentro de quienes escucharon, una promesa se había hecho, un milagro aún no desvelado se había sembrado. En este intercambio, más allá de la muerte que los cercaba, la vida estaba germinando. Marta regresó al hogar transformada, sabiendo que un nuevo amanecer había comenzado, incluso antes de que los primeros rayos de luz alumbraran el horizonte. A su lado, María, renovada, también sintió que, aunque todavía no entendía completamente todo lo que estaba ocurriendo, una historia aún más grande se desplegaba ante ellos, escrita por el dedo del autor de toda la existencia. Con cada palabra pronunciada por Jesús, las promesas ancestrales se revivieron, reafirmando que aún en la pérdida y el dolor, había vida dándose a conocer. Un susurro de esperanza a lo largo y ancho de sus almas y una fe inflamada que podrían resistir aún las más oscuras de las noches. Así, batidos por la tormenta de la tristeza, Marta abrazó la gracia invisible de Dios, su mirada hacia el futuro, esperando lo inimaginable. Y con el paso de Jesús, las sombras retrocedían, pavimentando el sendero hacia el milagro que estaba por desvelarse. Capítulo 5. Las lágrimas del Salvador. El aire de Betania, cargado de aromas terrosos y susurros del viento que acaricia las hojas de los olivos, se tornó solemne y pesado al aparecer Jesús. Una multitud había comenzado a congregarse alrededor del hogar de las hermanas, atraída por el magnetismo del dolor y la esperanza, dos fuerzas que parecen estar siempre en pugna. Pero entre quienes sufrían, un profundo silencio reverente se hizo eco de la llegada del hombre a quien llamaban maestro y amigo.
La escena que se extendía ante él era una mezcla palpable de duelo y espera. Betania, esa pequeña aldea que había conocido la risa y el amor fraternal, estaba ahora dividida entre el lamento y un ligero atisbo de fe rota. María, quien siempre había permanecido cerca de su hermana, ahora no podía soportar enfrentarse al Señor sin lágrimas en los ojos. Cuando por fin aquellos que la acompañaban comunicaron que Jesús estaba cerca, no pudo resistir más, y con paso vacilante fue en su dirección. Cada paso de María hacia Jesús contenía la carga de días de incertidumbre, pensamientos de ¿por qué? Y ¿por qué no?, hecho de menos en sus labios sellados por el dolor, ahora apenas mantenidos por su amor al Salvador. Al verle, sus fuerzas flaquearon y cayó a sus pies, quebrantada por la tristeza. Señor, sollozó, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. La declaración resonó en el aire, transparente y contundente, como esos raros momentos en los que la humanidad enfrenta su verdad más cruda ante la divinidad. Los ojos de Jesús recorrieron suavemente a todos los presentes. Veía sus rostros, cada uno narrando historias de desesperanza y desilusión. Aquellos ojos que tan a menudo irradiaban una claridad celestial, ahora se llenaron de una tormenta interna, reflejo directo del amor profundo y perfecto que sentía por sus amigos. El gemido oscuro y frío del pecado y la muerte había tronado con toda su fuerza frente a él, y este momento, cargado de toda la expectación del sufrimiento humano, resonaba en su alma. Y entonces, en un gesto inesperado para algunos, Jesús lloró. Sus lágrimas, al principio silenciosas, caían con un peso más grande que el del dolor personal, cada una conteniendo mundos de compasión infinita, reflejando las quebraduras y heridas de la humanidad. Fue en ese momento, rodeado por llanto y pesar, donde la profunda conexión entre la divinidad y la humanidad se hizo más clara. No eran solo lágrimas por Lázaro, su amigo, eran lágrimas por todos aquellos a quienes había venido a salvar, por el mundo entero, extraviado y desgarrado de su Creador. El Salvador lloró, y su llanto fue un canal místico que unió a quien siempre había conocido la eternidad con la fragilidad del tiempo humano. Los presentes, olvidando por un instante sus propios llantos, sintieron la presencia de aquel misterio sublime, más palpable que cualquier milagro físico. Porque en ese preciso momento, la humanidad de Cristo relucía con la promesa de transformarse en esperanza inmortal. El viento sopló suavemente entre las ramas de los olivos y secó algunas de esas lágrimas, pero el significado permanecía grabado en los corazones como una poderosa revelación. Jesús, al mirar a María, a Marta y a todos aquellos que le rodeaban, sabía que aún había una gran revelación por realizar, un canto de victoria que aguardaba ser entonado. Sin embargo, antes de seguir adelante, tomó un momento más, permitiendo que el peso de aquellas lágrimas transformara su dolor. Porque a través de ellas, el Salvador abrió el camino a la verdadera comprensión, profundizando su compromiso con el mundo al encararlos. Y así, en la comodidad de ese nuevo pacto, se irguió, lleno de una resolución que el sufrimiento nunca podría quebrar. Las lágrimas habían trazado un camino invisible que le llevó hacia la tumba de Lázaro. Con cada paso, la expectación volvía a llenar el aire, pero había también algo más poderoso que surgía, una certeza creciente, una fe renovada en lo aparentemente imposible. Alguien abrió el camino y se levantó un murmullo cuando Jesús finalmente se situó frente a la tumba, oscura y sellada por la tumba de la desesperanza. Pero, en cambio, en sus ojos había la promesa de un amanecer, un nuevo día que estaba a punto de revelarse. En ese instante, el susurro invisible del viento parecía cargar tanto el aliento de los que aguardaban como el susurrar de la historia que aún estaba por desplegarse. Con la tumba sellada frente a él, y los corazones expectantes latiendo al unísono, el Salvador estaba por dar testimonio de una verdad eterna, que el amor es más poderoso que la muerte y que cada lágrima derramada en esta vida será recogida en el tapiz eterno del cielo. La historia no terminaría aquí, en el lamento de la pérdida, sino que serviría como preludio de una victoria que resonaría por la eternidad. Capítulo 6. La voz que despierta a los muertos. El sol apenas comenzaba a descender, tiñendo el horizonte de un resplandor anaranjado, cuando Jesús llegó a Betania. El aire, denso con la pesadumbre del duelo, parecía inmóvil mientras la multitud se reunía alrededor de la tumba de Lázaro, expectante ante lo que podría suceder. La tumba se hallaba en el centro, sellada con una pesada piedra, y la hierba a su alrededor se movía lentamente con un susurro que parecía provenir de tiempos antiguos. Jesús,
con una calma que desafiaba la desesperación circundante, se acercó al sepulcro. Su presencia irradiaba una autoridad silenciosa que exigía atención. Las voces murmuraban, susurrando dudas e incertidumbres, mientras Marta y María, sus rostros asediados por el dolor, permanecían a su lado, sintiendo el peso de una esperanza contrariada por la realidad visible. La voz de Jesús resonó entre las rocas, cortando como un rayo el denso manto de incredulidad: «Quitad la piedra». Un silencio ensordecedor ocupó el vacío mientras la orden flotaba en el aire. Marta, desconcertada, vaciló, bordeando el límite entre la fe y la lógica. «Señor, ya lleva 4 días». Jesús la miró, sus ojos encontrando los de ella en una comunión de certezas que no necesitaba palabras. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En esas palabras, la promesa enterrada como una semilla en el corazón de Marta comenzó a florecer, desafiante ante el tiempo y la razón. Con el murmullo del viento atravesando los olivos, las manos comenzaron a mover la piedra, revelando la oscuridad del sepulcro. La multitud, conteniendo el aliento, se sintió atrapada en el umbral entre lo conocido y lo desconocido, temerosa de lo que podría emerger del abrazo de la muerte. Jesús levantó la vista al cielo, y sus palabras se elevaron como una ofrenda: «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste». Su voz era un hilo que tejía una continuidad entre el cielo y la tierra, uniendo a los mortales con lo divino. Luego, con una determinación que nunca flaqueó, Jesús exclamó con autoridad: «Lázaro, ven fuera». Sus palabras eran una llave mística que desbloqueaba lo invisible, una melodía que resonaba en el abismo, llamando al alma a regresar. Y entonces sucedió lo impensable. De la oscuridad del sepulcro, como un amanecer que rasga el velo de la noche, Lázaro emergió. Envuelto todavía en sus vestiduras fúnebres, sus movimientos eran un recordatorio sombrío del abrazo de la muerte, pero sus ojos estaban abiertos, portadores de un fulgor renovado, testigos del milagro que había sucedido en el silencio del sepulcro. La multitud contuvo la respiración, atrapada entre el asombro y la reverencia. Cada ojo fijado en Lázaro era un faro de esperanza desbordante, reflejo de sus corazones que se elevaban en gratitud y devoción. Era un instante suspendido en el tiempo, una pintura viviente de fe realizada. Jesús, con suavidad, instruyó: «Desatadlo y dejadle ir». Sus palabras eran un himno de liberación, un mandato no solo para el cuerpo, sino para las almas de todos los presentes, llamándoles a liberarse de las cadenas de incredulidad que habían aprisionado sus corazones. Lázaro, ahora libre de las ataduras de la muerte, dio sus primeros pasos hacia la luz, un símbolo viviente del poder de la fe y la gracia infinita de Dios. Era una confirmación de que en la presencia del Señor, incluso lo imposible se rinde, y la muerte, la más temida de las sombras, se desvanece ante el resplandor de la vida eterna. Si esta historia te ha impactado, deja que otros también experimenten este mensaje transformador. Comparte este vídeo, suscríbete a nuestro canal para más historias que inspiran y cuéntanos en los comentarios las manifestaciones del plan divino en tu vida. Capítulo 7. La reacción del mundo. Los primeros rayos del sol encontraron a Betania en un alboroto sin precedentes. Las sombras de la noche anterior habían dado paso a la luz de una nueva realidad, una que pocos habrían creído posible tan solo un día antes. Desde el sepulcro, donde Lázaro había vuelto a la vida, una ola de asombro y desconcierto comenzó a expandirse, arrastrando a todos a su paso. Las colinas y los caminos polvorientos de la región vieron cómo las multitudes se congregaban, cada uno con una historia oída al pasar, con ojos llenos de expectativas y corazones ansiosos por escuchar más. En las calles empedradas, los murmullos se mezclaban con exclamaciones de asombro y alegría. No era solo el relato de un hombre que había salido de la tumba, era el testimonio de un poder que trascendía lo natural. Lázaro, ahora rodeado por amigos y vecinos, caminaba con una expresión de humilde agradecimiento, cada paso suyo un recordatorio viviente del milagro que acababa de suceder. La incredulidad se desvanecía ante la evidencia irrefutable de su existencia, y la historia se propagaba como el viento entre los árboles. Cada rincón del pueblo contempló discusiones acaloradas y debates silenciosos, cada quien procesando el evento a su manera. Algunos encontraron su fe reforzada, sus espíritus revitalizados por el mensaje que resurgía de la muerte.
Aquí había una prueba definitiva de que lo divino había tocado lo humano, y que, en el corazón de la incertidumbre, habitaba una verdad más grande de lo que ellos podían comprender. Sin embargo, en medio del júbilo y la adoración, otros se encontraron con una inquietud profunda. Aquellos de corazón duro y mente escéptica sentían su realidad tambalearse ante el asombroso acontecimiento. Movidos por la duda y el temor, sus pensamientos se dirigieron a los líderes de Judea. En el Sanedrín, el lugar de deliberación, aquellos que se oponían a Jesús comenzaron a reunirse, consternados por la creciente influencia de este hombre que hablaba con una autoridad que rompía las normas establecidas. La tensión crecía en aquellos que temían una revolución que amenazara con desmoronar las estructuras de poder existentes. ¿Qué significado tenía este milagro que tantos atestiguaban? En su debate, la posibilidad del cambio los llenaba de angustia. El eco de Lázaro ha resucitado traía consigo un desafío directo a su esfera de control y un reclamo del poder de lo alto que ellos no podían, ni querían, reconocer. Mientras tanto, en el corazón de Betania, donde María y Marta veían a su hermano devuelto a la vida, cada momento se sentía como un regalo incalculable. En sus reuniones familiares, el llanto de tristeza se había convertido en lágrimas de alivio y agradecimiento. La presencia de Jesús, quien tranquilamente veía cómo se desarrollaban estos eventos, fue un testimonio constante de su amor. Para ellas, él no era solo un portento de milagros, sino un amigo cuyas palabras de esperanza y compasión daban un nuevo sentido a sus vidas. Sin embargo, Jesús, consciente de las ondas que sus acciones creaban, observaba con serenidad. Sabía que este evento, aún asombroso y brillante, prefiguraba el camino que pronto seguiría. El despertar de Lázaro no solo era un acto de misericordia hacia amigos queridos, sino un preludio del sacrificio y la resurrección que él mismo estaba destinado a enfrentar. Cada alma reunida, cada conversación al viento le hacía más consciente del tiempo que se acercaba, cuando el mundo entero se enfrentaría a la confrontación entre la vida y la muerte definitiva. Así, en las horas que siguieron, la noticia continuó su peregrinación. Desde la humilde villa de Betania hasta las puertas de Jerusalén, los ecos de esta historia resonaban, llamando a cada persona a una introspección profunda. En la reacción del mundo se revelaba el mosaico del paisaje humano, desde aquellos que se arrodillaban en adoración hasta los que planeaban en las sombras. Y así, la promesa que residía en el milagro de Lázaro permaneció viva en el aire, inseparable del susurro del viento entre los olivos, como un ritmo latente en el corazón de la tierra. Cada sonrisa iluminada por la esperanza y cada ceño fruncido por la incertidumbre llevaban consigo la marca de una historia divina que aún estaba en proceso de desarrollo. El tiempo divino, aunque inexplorado y misterioso, había tejido un tapiz de redención y propósito. Entre la duda y la fe, se escribió una nueva historia, donde las vidas humanas eran tocadas por lo eterno, dejando atrás un legado que iluminaría las sombras por venir. Asterisco: si esta historia ha tocado una fibra en tu corazón, te invitamos a compartir este mensaje. Simboliza la esperanza que se enciende en medio de la oscuridad y la fe que une lo humano con lo divino. Asterisco. Epílogo: el tiempo perfecto de Dios. Las suaves brisas de Betania llevaban consigo los ecos de un milagro que había sembrado la semilla de un cambio eterno en los corazones de quienes lo presenciaron. En cada rincón del pequeño pueblo, las voces adquirían un matiz de reverencia al mencionar el nombre de Lázaro, el amigo que fue llamado de nuevo a la vida. En los mercados, los susurros se alzaban como oraciones, y en los hogares, las velas parpadeantes parecían rendir un homenaje silencioso a aquel que se había convertido en símbolo de esperanza y promesa cumplida. Fue un tiempo en que los corazones doblaron su apuesta hacia la fe, inspirados por el relato de aquello que humanamente parecía imposible. Los días transcurrían con el mismo vaivén, pero en la esencia de cada hombre, mujer y niño que había escuchado la historia de Lázaro, habitaba una llama de expectativa que ya no podía ser contenida. Entre los testigos, la imagen de Jesús ante la tumba, lanzando su voz al vacío de la muerte, se había grabado en sus almas como un faro en la noche. No solo era un relato de resurrección, sino de la insondable compasión divina que trasciende las razones y los límites humanos. Era la evidencia de que el tiempo de Dios se manifiesta siempre en el momento perfecto, aunque nuestras almas se turben por la demora. Las hermanas de Lázaro, María y Marta, que otrora habían vivido la angustia del desespero y la pérdida,
ahora se convertían en portadoras de una lección que podría desafiar a la más férrea de las creencias. Marta, con su corazón ahora apaciguado, abrazaba una certeza renovada en las promesas de Jesús, mientras que María se sumergía en un agradecimiento que se derramaba en lágrimas y alabanzas. A su alrededor, el amor incondicional había encontrado su morada en las dificultades, transformando el dolor en una oportunidad de gratitud y alabanza eterna. Se contaba que en los días siguientes, Lázaro caminaba por el pueblo acompañado por luces invisibles, con cada mirada y saludo convirtiéndose en una celebración discreta. Su historia había trascendido las fronteras de lo ordinario, convirtiéndose en un viaje inmutable donde cada paso remitía a un testimonio de fe inamovible. En su forma de mirar el sol y de pisar la tierra como quien redescubre los matices del mundo recién hallado, parecía llevar consigo un mensaje: el tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando no lo comprendemos. Yunque al que muchos acudieron, Betania transpiraba el significado profundo de la espera, del silencio y del tiempo divino. Los caminos que alguna vez estuvieron desolados ahora retumbaban con los pasos de los creyentes que se acercaban en busca de consuelo, excursiones que eran ecos del deseo humano de comprender el tejido que une lo terrenal con lo eterno. Había, en esa atmósfera pesada del cambio, un susurro de renovación que invitaba a todos a detenerse y contemplar lo divino manifestándose en lo cotidiano. Y así, el epílogo de esta historia se entrelaza con nuestro propio andar en la tierra, un recordatorio perpetuo de que en cada uno de nuestros momentos más oscuros, el resplandor de la promesa se asoma, aunque no la veamos. La invitación a confiar en el tiempo perfecto de Dios es como un caleidoscopio de colores eternos que se abre ante nuestra mirada, desplegando su verdad en formas que desafían nuestra percepción. Con Lázaro resucitado y Jesús prosiguiendo su camino, las palabras de aliento compartidas aún resuenan en nuestro ánimo. El amor y la voluntad de Dios nunca fallan, aunque su manifestación nos llegue en formas y ritmos que desafían nuestra comprensión. Si nos aferramos a esta verdad, si permitimos que se entrelace con nuestras vidas, veremos que en la espera se esconde la semilla de nuestra transformación. Escuchemos al amigo que espera, prometiendo vida donde antes había sombra, y, al seguir sus pasos, nuestras propias historias se entrelazarán con la redención. Si esta historia ha tocado tu corazón, suscríbete para recibir más relatos inspiradores. Dale me gusta y compártelo con aquellos que necesitan una palabra de esperanza. Permanece atento a nuestras próximas revelaciones. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a acompañarnos en este viaje de revelación continua. Dale like, comparte este mensaje y suscríbete para no perderte las próximas escenas donde la palabra se convierte en imagen y cada enseñanza deja huella. Porque en Enigma Divino, cada historia es una semilla y cada alma, tierra fértil.